¿Cómo están amigos de RPP Noticias en sus plataformas informativas? Esta es nuestra cobertura El Poder en tus Manos. Estamos tratando justamente sobre diversos temas que tienen que ver con la coyuntura electoral, las elecciones a realizarse el próximo año, 2021. Estamos con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, para hablar acerca de una ley, un dictamen mejor dicho, que tiene que ser aprobado en el Pleno, pero que es muy importante y se trata de financiamiento de partidos políticos. Percy, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Gracias por Siempre un estos gusto. minutos que nos dedica usted. Siempre es un gusto. Bueno, a ver, repasemos algunos puntos de este dictamen. ¿Por qué es fundamental el financiamiento de partidos políticos en una campaña electoral? Bueno, el dinero en la política es un tema fundamental en todos los países porque a través de las donaciones de campaña muchas veces se compra poder, se influye y se necesita garantizar que haya equidad en las campañas, que nadie pueda a través de financiarlas comprar poder y hay que garantizar también que no se permita, por ejemplo, que el crimen organizado ingrese a la política a partir de donaciones de campaña. Este dictamen que se ha aprobado, ¿qué puntos positivos tiene para usted en comparación con la legislación que está vigente todavía? Porque este dictamen obviamente tiene que pasar por el Pleno, ¿no? Creo que tiene muchas ventajas. En primer lugar, establece mayores atribuciones de control a la OMPE, garantiza mecanismos de transparencia, como por ejemplo que haya información a lo largo de la campaña, y establece un mejor régimen de sanciones. Hasta ahora teníamos solamente las multas y si se aprueba el dictamen que ha sido aprobado por Constitución, lo que tendríamos serían además sanciones políticas, es decir, si las multas no se pagan, los partidos podrían ser suspendidos en su registro o incluso perder su inscripción si es que persisten en no cumplir con las sanciones que se les han asignado. Y en cuanto a los reportes de campaña, ¿cada cuánto tiempo tiene que presentar un partido estos reportes de acuerdo con el nuevo dictamen? Una reforma que se hizo en 2017 eliminó los reportes a lo largo de la campaña, con lo cual la ciudadanía se enteraba recién culminado el proceso electoral de quiénes habían donado y cuánto a cada campaña. Lo que está haciendo esta reforma es restituir la posibilidad de conocer durante la campaña cuáles han sido los aportes y se establece que por lo menos haya un informe a lo largo de la campaña. La OMPE, por vía de reglamento, tendrá que establecer esto con más precisión y ojalá en algún momento podamos tener la información en tiempo real, es decir, se produce la donación al partido y 72 horas después es posible conocerla, ¿no? Ok. El tema de la franja electoral, Percy, ¿cree usted que hay cambios en la legislación que pueden ser mucho más positivos en una campaña electoral, tomando en cuenta la experiencia que hemos tenido en situaciones similares anteriores? Bueno, hay que considerar que el referéndum del 2018 prohibió la posibilidad de contratar publicidad en radio y televisión, con lo Uh -huh. cual todo lo que los partidos puedan comunicar por estos medios se tendrá que hacer por el llamado financiamiento público indirecto, es decir, lo que conocemos como franja electoral. Avisos Sí. que se entregan de manera gratuita a los partidos para que hagan su exposición de programas, etc. Y lo que hemos tenido hasta ahora ha sido una franja bastante rígida, es decir, espacios que la OMPE otorgaba por sorteo. Lo que está trayendo como novedad el dictamen es un mecanismo más flexible que permitiría a los partidos escoger de un conjunto de espacios posibles cuáles son los que prefieren y por lo tanto establecer una estrategia de comunicación más identificada con sus propias estrategias de campaña, ¿no? Entonces, creo que es un mecanismo adecuado, es un poco lo que se sigue, por ejemplo, en Ecuador, y va a permitir una mayor difusión, una mejor difusión de las propuestas partidarias, en tanto se amplía también el plazo para esta difusión, tanto en cuanto al número de días, se pasa de 30 a 60 Ajá. días, como en cuanto a la amplitud que tiene esta franja, que no solamente se limita a la hora prime, sino que va a lo largo del día, digamos, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Estamos hablando de medios de comunicación del Estado y también privados, obviamente. Estamos efectivamente hablando de medios de comunicación del Estado y también los privados, con los cuales la OMPE tendrá que establecer los acuerdos de compra de espacios para que se puedan utilizar para esta difusión.
Ahora, quería volver un instante al tema del control de parte de la OMPE hacia las organizaciones políticas. ¿Cómo se grafica claramente este control? Se establecen mejores condiciones para que la OMPE pida información a entidades públicas y privadas. La OMPE hasta ahora no tiene ninguna atribución para pedir a entidades públicas y a entidades privadas información sobre los movimientos que realicen los partidos para realizar campaña. A partir del Estamos dictamen, hablando, perdón, Percy, información a las entidades bancarias. no Acceso a esa solamente información. no solamente a las entidades bancarias, que es un cambio importante, Sí, claro. sino también a entidades como medios de comunicación, como empresas, como entidades del Estado que pueden tener en su poder información relevante que dé cuenta de los movimientos económicos para una campaña política. Entonces, es un mandato amplio de la ley que permitiría a la OMPE cruzar información y tener una mejor identificación de los gastos realizados por los partidos y también de los eventuales ingresos que podrían tener, ¿no? No sé qué tan reacios han estado los partidos en el debate en la Comisión de Constitución, Percy, a aceptar este punto, o sea, mayor fiscalización por parte de la OMPE. Yo vi muchas oposiciones al respecto. Bueno, en todo el mundo los partidos tienden a ser resistentes al control. Prefieren que mientras menos control haya, digamos, prefieren menos control para garantizar privacidad incluso muchas veces de sus campañas. El Perú no ha sido una excepción de esto a lo largo de los años. Los partidos han sido muy reacios a la posibilidad de darle a la OMPE atribuciones para controlar efectivamente el movimiento económico financiero. Pero creo que el dictamen avanza bastante y le permite a la OMPE acceder a información, incluso se establece que las cuentas bancarias de los partidos no son un secreto para la OMPE porque tienen los partidos que establecer al momento de abrirlas una disposición que permite a la OMPE conocer el contenido de los movimientos bancarios. Eso sumado al hecho de que es obligatorio bancarizar cualquier cantidad por encima de los 430 soles, abre un espacio mayor para la fiscalización. Exactamente. Ahora, estamos en una etapa electoral muy sui generis, por el tema de la pandemia, obviamente. Todo prácticamente se va a hacer, o casi todo, a través de las redes sociales, la propaganda electoral. No tendremos marchas, no tendremos mítines, pero sí tendremos mucha labor a nivel de las redes sociales. En ese rubro, en esa plataforma, ¿cómo se puede establecer un adecuado control, Percy, sobre mensajes propagandísticos, ataques, en fin? ¿Cómo se puede controlar, por ejemplo, una especie de financiamiento a nivel de esta escala o plataforma? Bueno, ese es el más reciente dolor de cabeza de los organismos electorales en todo el mundo, porque la irrupción de redes sociales ha cambiado el panorama de las campañas. Antes, el gran disparador del gasto electoral era la televisión. Sí. Hoy día se considera que las redes sociales y las estrategias de difusión de información a través de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, ocupan una parte importante de las estrategias de campaña y además han aparecido una serie de riesgos asociados con el uso de estas redes y de estos mecanismos de mensajería, como por ejemplo la difusión de información falsa. No solamente se transmite publicidad, sino también se transmite lo que se conoce como fake news, ¿no? Información falsa especialmente diseñada para crear estados de ánimo en la población que los predispongan a votar por determinada candidatura o a no votar por determinada candidatura. Entonces, eso distorsiona profundamente las campañas electorales porque cambia un elemento importantísimo en toda campaña, que es la libertad de información y los derechos de información de los electores que tienen el derecho a recibir información fidedigna para que su voto responda a esa información y no a un panorama creado artificialmente para favorecer un voto positivo o negativo. Entonces, los organismos electorales lo que han venido haciendo en muchos países del mundo es estableciendo sistemas de control
acuerdos, por ejemplo, con las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Para garantizar mejores condiciones para la circulación de la información. En Brasil, por ejemplo, se estableció mecanismos para, Claro, WhatsApp, por ejemplo, estableció mecanismos para limitar el número de veces que se puede pero, retransmitir un mensaje, ¿no? pero Percy, aquí a nivel del Perú, ¿hay formas de establecer ese control? Es muy difícil, es el control más difícil, porque uno de los elementos que hay que considerar es que no se debe vulnerar la libertad de expresión. Entonces, Sí, tener pero usted acciones. mismo está diciendo, perdón, se difunde información falsa, inclusive ataques a los candidatos, que va en contra de los principios del pacto ético electoral. Entonces, ¿cómo establecemos ahí el filtro necesario para evitar que esto se respete? O pero mejor dicho, para hacer que esto se respete. Efectivamente, ahí hay a veces una línea delgada, ¿no? Entre lo que puede ser información discutible u opiniones discutibles y la información construida para generar escenarios falsos y que lleven a estados de ánimo específicamente buscados para manipular el voto. ¿No? Hay incluso granjas que crean mensajes falsos que se distribuyen a veces a través de robots, ¿no? Uh -huh. Todo esto para influir en el ánimo ciudadano y favorecer, favorecer un determinado voto a favor de un candidato o para quitarle votos a otro candidato o a otra candidata. Entonces, ahí hay un trabajo complicado, pero indispensable, porque si no se garantiza que haya información veraz, de alguna manera se compromete la integridad de la elección, ¿no? Porque la gente no vota Claro, libremente, vota condicionada por elementos falaces. muy bien. Una última consulta, Percy. Eh, ¿Cree usted realmente que para el 28 de septiembre se van a aprobar las reformas en este Congreso? Yo espero que la reforma sobre financiamiento de la política se apruebe porque está lista para su Sí. discusión y ha sido aprobada en la Comisión de Constitución. La segunda votación sobre impedimentos no requiere tampoco ninguna discusión, requiere simplemente que en el Parlamento se vuelva a someter a voto y se consiga la votación difícil, alta, que se requiere para una reforma constitucional, pero eso es algo que en 20 minutos se puede lograr. Y hay otros temas en discusión que pueden verse después, como por ejemplo la bicameralidad, que no es propiamente un tema electoral, es un tema de reforma política, pero como está siendo planteado, podría perfectamente discutirse en una primera votación en esta legislatura y en una segunda votación en la legislatura que empieza en enero. Entonces, no tiene que ser antes del 28 de septiembre, pero sí tendría que estar en una primera discusión antes de diciembre. ¿No? Y otro tema importante, por supuesto, es el tema de la inmunidad, que tampoco es propiamente electoral y que podría discutirse después del 28 de septiembre. Muy bien, Percy. Yo le agradezco mucho por esta entrevista y por colaborar con nosotros en esta cobertura tan importante que es el poder en tus manos con relación a la próxima campaña electoral. Muchas gracias y por supuesto de Pero, seguro vamos a seguir charlando en el curso de estos meses que nos quedan para llegar a la fecha de las elecciones. claro que sí. Gracias. Gracias a Percy Medina, jefe de Idea Internacional en el Perú, cobertura El Poder en tus Manos. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.